Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del canal anual 1921 100 años de historia. En un minuto estamos con la conferencia. Muy buenas noches a todos, queridos amigos y amigas del canal anual 1921 100 años de historia. Volvemos esta noche de jueves 18 de abril del 2024 al tercer ciclo de conferencias de nuestro canal. Y tengo esta noche el gusto de presentaros a un buen amigo de este canal, además de admirado por su gran labor en las redes. Tenemos esta noche con nosotros a Joaquín Rivera Chamorro, que nos va a traer una interesantísima conferencia sobre la trama militar de la Generalitat en el golpe de 1934. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro querido amigo y ponente de esta noche. Joaquín Rivera Chamorro es militar con más de 30 años de servicio como oficial en el ejército español en el arma de ingenieros. Ha llevado a cabo dentro de este impresionante trabajo hasta 8 misiones en el exterior en países como Kosovo, Bosnia, el Líbano o Afganistán. Máster oficial en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, actualmente doctorando de Seguridad Internacional por el mismo, en la rama de Historia Militar y Relaciones Internacionales, elaborando su tesis sobre la correlación entre el militarismo y el nacionalismo catalán entre 1876 y 1936. Tesis que publicará seguramente recientemente, convirtiéndose en un doctor en la materia. Autor de contenidos relacionados con la historia contemporánea de España, especialmente en los periodos comprendidos entre finales del siglo XIX y los años 50 del siglo XX. Actualmente tiene un canal de YouTube en el que ha recibido ni más ni menos desde el año 2020 la friolera de más de 6 millones de visitas. Todos los miércoles publica artículos en el diario digital E-Noticias relacionados con su especialidad de Historia y Seguridad Internacional. Autor de varios artículos en revistas científicas de historia y de los libros Nacionalistas y Militares, un ensayo sobre el nacionalismo catalán entre los años 1868 y 1936, La fe del converso, una biografía del líder de Esquerra Republicana y teniente coronel retirado Francesc Macià, y Crónicas del Rif, una novela histórica relacionada con la campaña de Melilla de 1909 y la vida de los corresponsales de guerra en esta época. Ha participado también en cine como asesor histórico y militar. Y bueno, sin más preámbulos, como os decía, os paso con nuestro invitado, Joaquín Rivera Chamorro. Muy buenas noches, encantado de tenerte aquí en nuestro canal. Bienvenido a tu casa. Buenas noches, yo encantado de estar aquí, de poder, no les veo, pero seguro que ellos me están viendo a mí, a mucha gente que estoy muy seguro, han visto vídeos de Ana cuando ha estado por el canal, de Miguel, de estos inconsumibles de Anual, que tienen tema para rato, y cuando él me propuso dar una conferencia en el canal, pues claro, dije, ¿qué les voy a contar yo a esta gente de Anual si me dan 3.000 vueltas todos? Y se me ocurrió la idea de hablar de un tema un poco más desconocido, por salirnos un poco de la materia de 1921, aunque todo tiene relación, lógicamente. La historia de España y la historia contemporánea de España está interrelacionada, como iremos viendo a lo largo de esta charla, porque no le voy a dar el título de conferencia, simplemente he puesto unas cuantas fotografías y vamos a basarnos en las fotografías
para ir contando más o menos qué relación tiene el ejército con la Generalitat y sobre todo con el golpe de Estado del 6 de octubre de 1934. Y nada, cuando me digas, pues empezamos, porque el currículum lo has hecho mucho más extenso de lo que yo esperaba. Y ya casi nos hemos comido 10 minutos. Ni más ni menos que lo que merecía Joaquín, porque todo lo que hemos leído pues es parte de lo que eres. ¿Eh? Entonces, pues nada, sin más preámbulos te doy paso y nada, comienza. La audiencia de nuestro canal está a tu disposición. Muy bien, pues bien hallado y empezamos, si les parece a ustedes bien, sobre la trama militar de la Generalitat en octubre de 1934. Para empezar a hablar de este tema, nos tenemos que remontar mucho más atrás, lógicamente. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica, después entraremos mucho más en profundidad en la época próxima a la República y en la República en sí, y qué es lo que va a ir sucediendo para poder llegar hasta este punto en el que un gobierno regional, un gobierno autónomo, porque era una región autónoma, es así como se denominaba por la Constitución de 1931, se subleva contra el Estado, en este caso contra el régimen de la Segunda República Española, contra el gobierno liderado por Alejandro Lerroux, para declarar el Estado catalán o el Estat català dentro de la República Federal Española, una república que lógicamente no existía porque, como saben ustedes, en la Constitución de 1931 el Estado español es un Estado integral. Cuando digo Estado, porque esta terminología de Estado español es muy recurrente y la utilizaban sobre todo los catalanistas de primera hora, a partir de 1906 aproximadamente, cuando Enrique Prat de la Riba escribe La nacionalidad catalana, donde por primera vez emplea aquello de Cataluña es la patria de los catalanes y España, el Estado español es el Estado al que pertenece Cataluña. No habla de España abiertamente porque eso sería hacer un reconocimiento de la nacionalidad española y de una España común. Y por tanto, la palabra Estado español hace separar dentro de ese Estado a diversas nacionalidades históricas, ¿no? Todo esto que viene de la época del federalismo, desde 1873, y que va finalizando, o que todavía pues tiene, ya saben ustedes cómo está la situación hoy día, pues aún todavía estamos bebiendo de aquellas aguas, ¿no? Bueno, nos remontamos para hablar de todo esto. En esta fotografía, en esta doble fotografía, tienen ustedes a los somatens. Los somatens era, como saben, una milicia parapolicial típica de Cataluña. Venía desde el siglo XVIII. Luego participaban en tareas de orden público cuando las unidades policiales. España siempre ha tenido, cuando digo España ya me refiero a todo el común, por supuesto, siempre ha tenido una policía deficiente, al menos en toda la época de la Restauración. Ya saben que la Restauración se inicia en 1876 con la Constitución de 1876, a través de la cual se genera la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 y una débil infraestructura policial hacía que los capitanes generales de las regiones militares tuvieran un poder inusitado en lo que se refiere al orden público, ¿no? Ahí ponemos un ejemplo del capitán general de Cataluña, uno de los muchos capitanes generales de Cataluña, que es Valeriano Bayler, porque como él, pues prácticamente todos los generales de importancia, Camilo de Polavieja, el general Marina, todos ellos pasaron por la Capitanía General de Cataluña, pasaron por el Palacio de Capitanía de Barcelona, ese que está junto a las Ramblas y muy próximo a lo que era el cuartel de las Atarazanas. Valeriano Bayler también fue capitán general en Cuba, como Camilo de Polavieja lo fue en Filipinas, como Blanco, como Martínez Campos, todos ellos fueron también capitanes generales de Cataluña, porque la Capitanía General de Cataluña, que tenemos que tener en cuenta que en ese momento es el único ente administrativo que existe entre la provincia y el Estado, porque la restauración, desde 1833, cuando se crean las provincias por parte del ministro Burgos, se crean las 50 provincias que tenemos hoy día, desaparece por completo el atisbo de los antiguos reinos y lo único que permanece son las regiones militares, que sí que heredan de esos antiguos reinos o principados. En el caso de Cataluña era un principado, llegó a ser un principado,
Bueno, todavía lo es, porque existe la princesa de Gerona todavía, ¿no? Bueno, pues en Cataluña existe una capitanía general, lógicamente, como existe la de Castilla la Nueva, como existe eh, la de Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Era la cuarta región militar, como todos ustedes saben, y tenía muchísima importancia porque, lógicamente, tenía muchas unidades ligadas a la región. Cuando había un problema de orden público muy serio, y por Cataluña la tenemos que diferenciar del resto de España, por un hecho fundamental, no circunstancial, pero muy importante, que es la mecanización del hilado del algodón. Esto implica que haya un desarrollo industrial. España pierde la carrera de la revolución industrial, la pierde, entre otras cosas, porque estamos envueltos en guerras carlistas y en desangrarnos a nosotros mismos, la pérdida de los territorios de ultramar, de todo lo que era el continente americano, solamente se consigue mantener Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, y algunas islas por ahí que yo creo que en ocasiones casi ni sabían exactamente si pertenecían a España, como el famoso incidente de las Islas Carolinas, donde no había nadie allí poniendo ni sujetando la bandera, ¿no? En este momento, como digo, donde se han perdido los territorios de ultramar, donde se empieza a desarrollar, sobre todo en el Reino Unido, una revolución industrial que va a permitir o va a superar el comercio tal y como se entendía hasta ese momento. Solamente en Cataluña, a partir de 1848 aproximadamente, entra esa mecanización del hilado del algodón que permite crecer una industria textil que sobre todo se va a dar en Barcelona y en los alrededores de la ciudad condal. No así en Lérida, no así en Tarragona, no así en Gerona, porque estas provincias, por ejemplo la de Lérida, si van ustedes a las estadísticas, es una de las que más población pierden junto con la de Pontevedra. Eran provincias que tenían mucha población porque España en este momento es un país meramente rural, agrícola, por tanto, la mayoría de la población está concentrada en las zonas rurales y solamente dos grandes capitales, Madrid y Barcelona. Barcelona llega a tener más habitantes que Madrid, por muy poco, pero llega a ser más grande que Madrid en cuanto a núcleo poblacional, sobre todo por este crecimiento que va a tener a caballo de la revolución industrial, porque va a haber migraciones primero desde la propia Cataluña y después desde el resto de España a, bueno, pues a copar a rellenar los puestos de trabajo necesarios en todas las industrias, en toda esta nueva industria, y además se va a aprovechar de un mercado cautivo, el mercado con la isla de Cuba fundamentalmente, porque a través de los aranceles que debían pagar otros países, otros estados para poder comerciar con España, pues los cubanos tenían que comprar básicamente textil catalán, ¿no? Las ropas que tenían en Cuba, que se empleaban en Cuba, se traían desde Cataluña. Esto va a hacer que haya una burguesía que crezca muchísimo dentro de Cataluña y esa burguesía, lógicamente, va a empezar a tener ciertas inquietudes. A pesar de que los catalanes desde siempre han tenido su propia lengua, han preservado su propio idioma, han cuidado de él, aunque hasta 1859, que empieza lo que se llama la Renaixença, o en Galicia el Resurdimento, donde se deja de tener cierto pudor para utilizar la lengua catalana como lengua literaria, porque el español había dominado a las otras lenguas vernáculas de la península. Esto viene de la mano del romanticismo del siglo XIX, también va a venir de la mano una especie de revisionismo histórico. El romanticismo, ya saben, que se basa en un pasado que siempre era mucho mejor, sobre todo un pasado medieval. Aquí es donde se van a extender las leyendas, las 4 barras de sangre de Vilfredo el Velloso y todas estas historias, ¿no?, que poco tienen que ver con la realidad, pero que también pasa en el resto de España, en ese nacionalismo español, que también hay un nacionalismo español incluso republicano, el Cid, el Viriato, etcétera, etcétera, se ensalzan todos estos héroes, ¿no? Porque estamos ya en una España de ciudadanos, ya no hay una España de súbditos, y en la España liberal precisa de un sentimiento de pertenencia para que esos ciudadanos, porque ahora la patria era de todos, ¿no? Esto va a suceder también en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco. La falta de fuerza de lo que es el Estado en sí en todos estos años va a implicar que estos regionalismos primero y nacionalismos centrífugos después
pues tengan cierto poder, aunque al principio es todo muy minoritario y se reduce a una parte mínima, no ya siquiera de la burguesía, sino de los hijos de los burgueses, de una juventud más inquieta. Ya saben que los jóvenes tienen la sangre mucho más rebelde, ¿no? Pues una juventud inquieta, que son los que en 1892 se reúnen, 250 de ellos, en Manresa, para proclamar en una reunión de 3 días de la Unión Catalanista lo que se llamó las bases de Manresa. Era una especie de constitución de una región autónoma catalana. De todo esto, poco a poco, irá surgiendo la Lliga de Cataluña y posteriormente la Lliga Regionalista. Como ven en estas imágenes de la revista La Campana de Gracia, esta era una revista ilustrada en catalán, republicana, y fíjense 3 imágenes de cuando llega la guerra de 1898. El catalanismo es totalmente minoritario desde 1892, el catalanismo es anterior, desde 1873 aproximadamente, con Valentí Almiral, pero este catalanismo mucho más exclusivo, mucho más, si me apuran, guerrero contra España, ¿no? Contra la idea de España, contra la idea de la nación, viene de 1892, que surge con la base de Manresa, donde se habla incluso de un ejército catalán, se habla de obligar a hablar en catalán, que la escuela tenga que ser en catalán y todas estas cosas, se habla en las bases de Manresa. Lógicamente, en ese momento es un brindis al sol, porque no tiene ni mucho menos el mínimo apoyo necesario para poder llevar a cabo todas estas reformas, y por supuesto el Estado no lo va a consentir porque no está contemplado en la Constitución de 1876. Pero como cuando llega la guerra de Cuba, 1895, la pérdida de los territorios de ultramar, ahora sí es un problema muy grave, y vemos en estos 3 ejemplos, el ejemplo de Cavite, en el centro de la pantalla, donde ven cómo se hunden gloriosamente y de forma heroica los españoles, las llamadas al heroísmo y a esa especie de autoengaño que tuvimos en toda España, ¿no? De que podíamos incluso derrotar a los norteamericanos porque era pan comido. Incluso se llega a hablar en algún periódico de que se podía invadir la Florida y recuperar parte del antiguo territorio español, ¿no? Se representa a Estados Unidos como un cerdo, como ven ahí también en la Campana de Gracia, en los Sants del Día, Patria, Honor, Dret. Fíjense que utilizan en catalán todos estos términos, ¿no? O a la derecha, ahí ven pues también cómo el sainete tragic habla de que Estados Unidos está atacando a España mientras todos los demás países, mientras el resto de potencias miran a otro lado. ¿Qué ocurre? La pérdida de los territorios de ultramar sí que va a traer el que una gran parte de la burguesía, no la mayoritaria por supuesto, pero que los catalanistas empiecen a cobrar cierto apoyo. Va a surgir la Lliga de Cataluña, la Lliga Regionalista de Cataluña. Este es uno de estos jóvenes a los que estamos hablando, el que más va a perdurar en el tiempo, Francisco Cambó. Y a la derecha tiene ustedes la revista satírica El Cucut. Esta revista pues se dedicaba, van a culpar a los militares constantemente de la pérdida de los territorios de ultramar. Muchas veces la portada de la revista, que estaba ligada directamente a la Lliga de Cataluña, igual que el periódico La Veu de Cataluña, hacía portadas de estas características mofándose del capitán general de Cataluña, hablando de que los españoles no conocían la victoria, porque se va a culpar constantemente al ejército de haber fracasado en la tarea de defender los intereses españoles y, por tanto y por ende, los intereses económicos catalanes en Cuba. Esto va a hacer que las restricciones económicas que hay a partir de ahora va incluso a llevar a alguna especie de sublevación financiera, lo que se llamó el tancament de caixes, donde la pequeña burguesía va a rodear o se va a apoyar en el catalanismo este beligerante para poder levantarse un poco hacia arriba. Y después de estas publicaciones del Cucut, llega un momento en que 300 oficiales de Barcelona, de la guarnición de Barcelona, de todas las armas, con la excepción de los ingenieros, que todavía no sé muy bien por qué, se dirigen a los talleres de la sede del Cucut y de la Veu de Cataluña y les prenden fuego. Esto implica que haya una auténtica revolución, cae por completo el gobierno de Montero Ríos, y este acto de indisciplina, porque así es el acto, así es lo que llevan a cabo estos 300 oficiales, lógicamente, sin embargo, no solamente no es castigado, sino que va a acabar generando o facilitando
la ley de jurisdicciones, a través de la cual las injurias y las calumnias al ejército eran juzgados por el fuero de guerra y el fuero de la marina o del fuero de la armada, que eran los tribunales militares, ¿no? Luego, la ley de jurisdicciones es muy criticada en Cataluña y contra esto genera una cosa que se llamó Solidaridad Catalana, que fue una unión de muchas sensibilidades políticas, donde estaban incluso los carlistas, los catalanistas de la Lliga, había incluso algún político conservador, los republicanos, que unos van a apoyar estos de la Unión Republicana, la de Nicolás Salmerón, que todavía andaba por ahí el hombre, ya era muy mayor, iba a provocar una decisión por los republicanos mucho más nacionalistas desde el punto de vista español o más patriotas españoles, que estaban liderados por Alejandro Lerroux y que van a crear el Partido Republicano Radical. Ahí tenemos a Alejandro Lerroux. Estas dos fotografías son de 1907, lo tienen ustedes a la derecha de su pantalla, y a la izquierda un teniente coronel que va a formar parte de Solidaridad Catalana, teniente coronel de ingenieros destinado en la comandancia de ingenieros de Lérida, acababa de ascender a teniente coronel con 47 años y que va a ser diputado por Solidaridad Catalana, como digo, a Cortes, pero que venía del carlismo, porque él incluso un año después, en 1908, ofrecerá su sable de oficial. A él le intentan hacer un juicio de honor, un tribunal de honor. Los propios compañeros del arma de ingeniero al final no accede, lógicamente, a este tribunal de honor, y lo que hace es retirarse del ejército, ¿no? El teniente coronel Macià entrega su sable de oficial a la causa de Jaime, del aspirante. Todavía no era el aspirante oficial porque aún no había muerto el aspirante Carlos, creo que es Carlos VIII o Carlos IX, que fallecería el año siguiente, en 1909, pero él en Butzenit, en un acto carlista, entrega su sable. Luego él procede del carlismo. Como ven, había sido oficial del arma de ingenieros, por supuesto siempre firmará como Francisco Macià hasta bien cumplidos los 50 y tantos años, ¿no? Toda la documentación oficial, que yo además pues tuve que investigar, lógicamente, y recopilar para escribir su biografía, firma como Francisco Macià. Francisco Macià, además, era un oficial de ingenieros, muy ligado a Lérida, nunca fue a campaña alguna, sí que expidió con Valeriano Bayler, porque en esos momentos Bayler sale de la Capitanía General de Cataluña a Cuba cuando empieza a cubrir el mando en Cuba. Macià va a pedir a Bayler ser incluido como jefe de ingenieros u oficial de ingenieros dentro de su Estado Mayor, pero es rechazado, sustituido por otro, así que nunca iría a campaña alguna. Sí que participa en muchos de los proyectos de obras de fortificación, de reparaciones, de mejoras en toda Cataluña, pero sobre todo en Lérida y Gerona, que es donde lleva a cabo su comandancia, ¿no? El puesto a la izquierda, cuando Macià era capitán, si se dan cuenta ustedes, cómo vemos un montón, por no decir el 70 o el 80% de los apellidos de los destinados. Estos son del Regimiento de Ingenieros, del 4º Regimiento de Ingenieros, que estaba en el cuartel de las Atarazanas, los 2 batallones de ingenieros en Cataluña, y como pueden ver, prácticamente todos los oficiales, o el 70% de los oficiales, tienen apellidos catalanes, lo que nos indica que en ese momento es muy recurrente el ingresar en las academias, en este caso la de ingenieros, pero también lo vamos a ver en infantería, en artillería, en todas las armas, ingresar en la academia, uno como escalón social, otro por pura vocación, ¿no? Ahí tenemos nombres como Güell, como Ferrer y Vergés, Navarro Gautier, el que luego será coronel Vives o general Vives, uno de los pioneros de la aviación, muy amigo de Francesc Macià, coinciden los dos en la Academia de Guadalajara. Macià además se casa con la hija de un terrateniente, con Eugenia Lamarca, por tanto se hace un hacendado, tiene tierras, o sea, no le iba mal económicamente. La triple crisis de 1917, Macià continúa siendo diputado, cada vez se va radicalizando más, cada vez se va haciendo más nacionalista, y en 1917 saben ustedes que llega la triple crisis. Por un lado, las juntas de defensa, que habrán hablado ustedes de ellas 1000 veces en esto de anual, porque tiene un impacto directo sobre el ejército, sobre todo con el tema de las recompensas por méritos de guerra, pero además había otras muchas reclamaciones, lógicamente. Una de ellas también era protestar contra la inflación que había en España en ese momento, habida cuenta de que la industria española había
se había beneficiado de la Primera Guerra Mundial y había vendido a buen precio productos a los países beligerantes, dejando en España carestía que lógicamente hacía que los precios subieran. La huelga general revolucionaria que tuvo lugar en agosto, ahí tienen en la fotografía estos 4 señores de azul, que son Anguiano, que son Francisco Largo Caballero, en el centro, al lado de él, con la cara hacia adelante, es Julián Besteiro y el otro es Saborit. Son 4 líderes del Partido Socialista Obrero Español, que estuvo muy implicado en esta huelga general revolucionaria de 1917, y posterior a ella hay una asamblea de parlamentarios catalanes, 80 y tantos parlamentarios catalanes, que se reúnen en Barcelona, que son detenidos o expulsados por la Guardia Civil, pero que a partir de ese momento hacen lo que se llama la campaña autonomista, buscando la posibilidad de que haya una región autónoma catalana durante la época de la Restauración. Estamos hablando en este momento de 1917, la triple crisis que todo el mundo coincide en que es el inicio del fin de la Restauración, del régimen de la Restauración. Barcelona, capital de Cataluña, la zona probablemente la ciudad más avanzada de España, a través de la cual va entrando todas las nuevas modas, tanto políticas como económicas, como sensibilidades financieras. Luego, el movimiento obrero donde más se desarrolla es en Cataluña, lógicamente, y al contrario que en el resto de España, donde el Partido Socialista Obrero Español va empezando a ganar adeptos, aunque solamente es una quinta parte en cuanto a fuerza de apoyo de las masas de lo que supone la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que aglutina a todos los sindicatos anarquistas. Lógicamente, quienes se tienen que hacer cargo del orden público prácticamente siempre, porque la suspensión de garantías constitucionales era algo muy recurrente por parte de los capitanes generales de las regiones militares. A partir de ese momento, el gobernador civil se podía ir a Madrid a jugar a las cartas, porque el que se hacía cargo de todo el control del orden público era el capitán general. En 1919, el capitán general de Cataluña era el teniente general Joaquín Milán del Bosch, y el gobernador militar de Barcelona era Severiano Martínez Anido, 2 oficiales de conocido prestigio que en 1919 van a tener que hacer frente a la huelga de la canadiense. La primera huelga muy organizada por parte del anarquismo. Hasta este momento el anarquismo había sido muy beligerante, pero había llevado a cabo una serie de atentados muy dirigidos contra autoridades, contra objetivos de la burguesía, de la gente más pudiente, el ataque al liceo, utilizaban artefactos explosivos. Esto del tiro en la nuca, vamos a decirlo en estos términos, no va a surgir hasta esta época con los solidarios y con otra serie de anarquistas, ¿no? Pero en 1919, cuando ya empieza a haber esto del pistolerismo, acaba de iniciarse, se produce esta huelga a la que se suman, es una huelga de una industria eléctrica de Barcelona, que lógicamente aterroriza a toda la burguesía catalana, burguesía que por otra parte estaba abrazando en gran parte al catalanismo, ¿no? Lógicamente la burguesía dice, tengo que ver en el balance o tengo que hacer el equilibrio entre mis aspiraciones autonomistas o entre el orden público, porque la pérdida del orden público y la inestabilidad, todo el tema de la huelga de la canadiense dura 3 meses de tensión, al final van a conseguir la jornada laboral de 8 horas, una serie de condiciones y mejoras para los obreros catalanes, no solamente los obreros catalanes, para toda España, que no tenían precedentes ni siquiera en otros países de Europa, pero aterrorizan a la burguesía catalana que, como digo, va a priorizar a partir de ese momento el orden público y va a fomentar que el general Severiano Martínez Anido, que había sido gobernador militar de Barcelona, acabe siendo gobernador civil en una auténtica guerra civil que va a durar 4 o 5 años, donde los sindicatos carlistas, los sindicatos libres, van a estar, o los sindicatos católicos, mejor dicho, porque ahí tenían varias sensibilidades, van a estar combatiendo a tiro limpio contra los sindicatos anarquistas. Severiano Martínez Anido, por supuesto, se apoyará en estos sindicatos carlistas o en estos sindicatos católicos para su propia lucha personal, ¿no? Aquí hay mucha leyenda negra, pero también es cierto que tanto él como el general Arlegui son famosos por la aplicación de la ley de fugas para eliminar, hicieron una especie de política de Bukele
en Cataluña para intentar mitigar la gran fuerza que tenía la CNT. Fuerza que en 1923, cuando llega el golpe de Estado de Primo de Rivera, es casi de 1 millón de afiliados. Ahí tenemos a Buenaventura Durruti, que es uno de estos que empieza a generar la acción ofensiva, que acometen asesinatos. Ahí está Joan Oliver, que luego llegó a ser ministro de Justicia en la República durante la Guerra Civil. En fin, Ángel Pestaña, etcétera, etcétera. Él es uno de los más agresivos, en este caso Buenaventura Durruti, que también es conocido por la Guerra Civil. Su hermano, Marciano Durruti, fue voluntario de Falange Española, también murió en 1937. Este es el último de los grandes atentados del anarquismo, 1921, el 8 de marzo de 1921, para ser exactos, muere Eduardo Dato, tiroteado en su vehículo, con 2 anarquistas que iban en una motocicleta. Es el tercer presidente que entierra al rey Alfonso XIII. El primero fue Cánovas del Castillo, asesinado en un balneario en agosto de 1897. El segundo, en 1912, José Canalejas, del Partido Liberal. Y, por último, del Partido Liberal Conservador, Eduardo Dato, muy ligado al rey Alfonso, que muere como tercer presidente del Consejo de Ministros asesinado, ¿no? Esto marca un punto de inflexión. Después llega el desastre anual, que todos ustedes conocen, con lo cual complica muchísimo la política nacional. Y mientras tanto, va surgiendo en Cataluña una radicalización que va de la mano, primero con el tema del orden público y también con el tema de la debilidad o de las crisis constantes del régimen de la Restauración, muy apoyado en los resortes caciquiles. También va a tener que ver pues todo lo que pasa en África, en Anual, lógicamente. El desastre de Anual tiene un impacto muy importante en la sociedad, en toda la sociedad española. En 1919, Francesc Macià, totalmente radicalizado ya, crea la Federación Democrática Nacionalista. Esta es la primera agrupación política con sensibilidad abiertamente independentista. Por primera vez hay un partido político que dice que quiere la independencia del resto de España. En 1922, esta Federación Democrática Nacionalista, que es minoritaria, se va a convertir en el Estat catalán, que va a estar subvencionado por indianos, por gente catalana que viven, además muy enriquecida, que viven en Cuba, en Puerto Rico, y como fruto de esas 2 banderas, de las banderas independentistas cubana y puertorriqueña, pues va a nacer la Estelada, cuya primera vez se publica en 1918. Ya saben que después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson fomenta el que las naciones consigan su independencia. Esto va muy orientado a las naciones sin Estado que tenían tanto el Imperio Otomano como el Imperio Austrohúngaro. De ahí surgen muchas nuevas naciones. Pues Francesc Macià cree que esto es una vía para que Cataluña también consiga su independencia, y en 1918 surge por primera vez esta bandera que aún ven ustedes en muchos balcones, ¿no? Sí, dime, perdona. Joaquín, una pregunta que me surge antes de que avances es, ¿a Francesc Macià lo consideramos un juntero? Ni siquiera llega a eso, porque en 1907, bueno, él nunca había estado en ninguna campaña, pero él deja el ejército en 1907. Siempre va a ser el coronel, aunque nunca llegó a ser coronel, porque él se retira como teniente coronel, pero cuando tiene los juicios en Francia, en toda la prensa francesa, él siempre aparece como el coronel Macià. O sea, él va a hacer ostentación de su empleo militar, ¿no? Él no va a renegar nunca de ello, todo lo contrario. De hecho, muchos de sus discursos en cortes son para defender al ejército. Y de hecho, hasta 1915 o 1916 le veremos en las comisiones de guerra para la compra de armamento, para investigaciones o comisiones relacionadas con África. Él es muy pro para armar a las tropas del protectorado. O sea que realmente él participa de todo esto y se radicaliza sobre todo a partir de 1917 y fundamentalmente en 1919, ¿no? No lo podemos situar en la Junta de Defensa, aunque probablemente si hubiera estado en activo en esa época, lógicamente estaba en ese entorno, ¿no? Ten en cuenta de todas maneras que las Juntas de Defensa de 1917 son las del arma de infantería y de caballería, porque
en artillería y en ingenieros siempre hubo unas juntas, ¿no? De hecho, la renuncia de los ascensos por méritos de guerra, que son de los dos cuerpos facultativos, vienen de antes y vienen precisamente de estas asociaciones muy particulares, porque había mucha diferencia y mucha separación entre las armas y los cuerpos facultativos. En este momento, ingenieros aún es un cuerpo, ¿no? En 1922 se crea Estat Català, que es una organización paramilitar. Estat Català es un grupo de jóvenes entusiastas liderados por un señor que casi tenía 60 años ya, Francesc Macià, casi 59, en estos momentos tenía, sí, sin el casi, tenía 63 años. Francesc Macià crea un grupo paramilitar, además es un grupo que tiene los escamots, son los soldados de Cataluña, de este ejército catalán, que es lo que implica Estat Català. Ellos van a crear manuales, los pueden ustedes buscar porque están en el Archivo General de Cataluña, que tiene prácticamente toda la documentación digitalizada, manuales de tiro, manuales de combate nocturno, manuales de asalto. O sea, hay incluso una branch, como se diría ahora, o una rama de enseñanza dentro de este ejército catalán. En 1922 también los hijos de los que pertenecen a las juventudes de esa alta burguesía, cuyos padres han priorizado el orden público, ellos van a crear otro partido porque se van a desligar, perdón por el juego de palabras, de los Francesc Cambó, Enric Pradell Arriba, no, porque murió en 1917, Lluís de Cadafalç, todos estos se van a desligar de ellos y van a crear otro partido político también independentista, que es Acció Catalana. Lógicamente esto va a crear cierto desasosiego en la guarnición de Barcelona, habida cuenta de que esto lo consideran un ataque a la idea de la unidad de España, ¿no? Una de estas razones, además de lo del desastre de Anual, la segunda comisión del Congreso que tenía que reunirse en septiembre, etcétera, etcétera, es pues también el 11 de septiembre de 1923, en la Diada de Cataluña, hay una serie de incidentes y es una de las excusas para que el capitán general de Cataluña, que era Miguel Primo de Rivera, dé un golpe de Estado apoyado, ojo esto, por la burguesía catalana, incluida, por supuesto, la burguesía más catalanista, la de Francesc Cambó. O sea que, porque otra vez priorizan el orden público y priorizan también el que haya un hombre fuerte en Madrid, habida cuenta que el estado en el que se encontraba en estos momentos el régimen de la Restauración, pues era de franca debilidad. Bien, pues Primo de Rivera, que es acompañado además por la burguesía catalana a la estación de tren para dirigirse a Madrid, se hace con el poder, como todos ustedes saben, tiene unos primeros años en los que, bueno, pues casi todos son paz y buenas decisiones. Va a convivir con el Partido Socialista Obrero Español a través de los comités paritarios, hará, por tanto, consejero de Estado a Francisco Largo Caballero, que es la parte del Partido Socialista que, no digo que sea afín a la dictadura, pero que sí ve con buenos ojos participar con ella, porque de esta manera se van a ir deshaciendo de otros dos grupos que sí que van a recibir gran represión por parte de la dictadura, que son el Partido Comunista de España, que en estos momentos es totalmente irrelevante, acababa de nacer y apenas llegaba a los 1000 afiliados, y la CNT, que va a perder fuelle, va a perder poder en contra o a favor de la Unión General de Trabajadores. Aquí hay otro punto también, que es el independentismo catalán, que será también muy perseguido, por lo que Francesc Macià va a tener que huir a Francia y allí se va a reunir, se va a rodear de un grupo de muchachos muy jóvenes, muy jóvenes, que van a vivir todos en una finca que tenían en los suburbios de París y que, bueno, van a ser más o menos sufragados por los catalanes que estaban en el exilio, por los catalanes que vivían en Sudamérica, ¿no? Que van a comprar una especie de bonos de guerra para que Macià pueda crear su ejército catalán y pueda algún día combatir contra Primo de Rivera y declarar la independencia, ¿no? Una especie de sueño que, bueno, al final no le salió mal del todo. Barcelona era una ciudad moderna, era una ciudad comparable con otras ciudades del resto de Europa, en una España rural muy atrasada, donde, pues quitando las capitales de provincia, en el resto se vivía prácticamente sin agua, había mucho analfabetismo, como conocen ustedes, hay datos
incluso del 60% en algunas provincias, en algunas áreas. Sin embargo, Barcelona y Madrid pues eran ciudades a un muy buen nivel, donde, como ven, pues se disfrutaba de las terrazas y había mucha gente en la calle y en ese café español que todavía existe. Ya empieza la oposición al régimen, la oposición a la dictadura, una oposición también militar, esto es importante, y la vamos a ver reflejada por parte de las fuerzas republicanas. Ojo cuando hablamos de fuerzas republicanas, porque aquí no incluimos a los partidos obreros, incluimos solamente a los partidos republicanos. Los partidos obreros, Partido Socialista, CNT, Partido Comunista, etcétera, no van a estar en el Pacto de San Sebastián. Este pacto tiene lugar en agosto de 1930. En el centro ven ustedes a Aniceto Alcalá Zamora, a su izquierda está Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, a su derecha Manuel Azaña, líder en estos momentos de Acción Republicana, un partido que luego sería bastante minoritario. Vemos al lado de Alejandro Lerroux está Marcelino Domingo. Marcelino Domingo pertenecía a un partido, el Partido Republicano Catalán, que era un partido autonomista y cuyo líder en Cataluña en estos momentos de este partido republicano catalán era Lluís Companys. Estos no eran nacionalistas, ni Marcelino Domingo ni Lluís Companys. De hecho, Marcelino Domingo dará el salto a la política nacional con el Partido Republicano Radical Socialista. Sí que tenían ambiciones autonomistas, pero ya está. Ahí vemos también gente de Acció Catalana. En ese señor que está con gafas entre Alejandro Lerroux y Marcelino Domingo es Nicolau Dover, que pertenecía a Acció Republicana, a este partido de los jóvenes de la Lliga que se habían hecho independentistas. Y hay un representante que tienen ustedes a la derecha del todo, al lado de la jaula del pájaro, sentado, que es Jaume Aiguader, que era representante de Estat Català. Es el único hombre mayor, junto con Francesc Macià, que había en Estat Català. Todos los demás eran chicos muy, muy jóvenes. Del Pacto de San Sebastián, de agosto de 1930, se pacta hacer un golpe de Estado, dar un golpe de Estado militar, que luego será apoyado con una huelga general revolucionaria, a la que el Partido Socialista, que aunque no está aquí, sí que acudieron de forma completamente individual, Indalecio Prieto y uno que sí que sale en la foto, que es Fernando de los Ríos. Pero el partido en sí, en principio, no estaba de acuerdo con esto. Van a aprobarlo posteriormente y van a aprobar también participar con esa huelga general revolucionaria, que al final hay un caos y una descoordinación y no se lleva a cabo. Bueno, el golpe de Estado estaba pensado para el 12 de diciembre, después se pospone al 15, pero no avisan a tiempo. En Jaca se adelantan, varios capitanes, Fermín Galán, García Hernández, son fusilados el día 15. El día 15, como estaba previsto, aún así varios generales se sublevan. Gonzalo Queipo de Llano, republicano. Eduardo López de Ochoa, que intenta sublevar Cataluña. Núñez del Prado, que había sido teniente coronel del grupo de regulares de Melilla justo durante la época del desastre de Anual. Ahora mismo había estado o estaba como general en Guinea, como gobernador de Guinea Ecuatorial, y se desplaza a Burgos para sublevar la guarnición de Burgos y la región militar, pero estaba todo completamente desorganizado. Se habían encargado unos cuantos comandantes de aviación y la verdad que la organización fue un auténtico desastre. Aquí vemos a Brille, que luego participa también de esta sublevación y que lo conoceremos después porque era el jefe de la segunda división orgánica en 1936, cuando Queipo de Llano, que lo tiene precisamente a su izquierda, se subleva en 1936. Y Cabanellas, que era el eterno rival de Miguel Primo de Rivera y el eterno conspirador, que aquí no le dejan casi ni mover las barbas, ¿no? En este año 1930. Este golpe de Estado, que yo llamo el golpe de Estado de los 4 generales, fracasa estrepitosamente. Están esperando también el apoyo de la huelga general revolucionaria, nunca se produjo, nadie salió a la calle y se quedaron tirados. Queipo de Llano, junto con el comandante Ramón Franco Bahamonde, tienen que huyen a Francia. Y en Amberes, porque a Francesc Macià, después de un juicio rocambolesco tras un intento de invasión de España, que consigue darle muchísima publicidad y que simplemente es condenado a tener que ser expulsado de Francia, estaba viviendo en Bélgica. Ramón llega a Bélgica, al puerto de Amberes, y allí le estaba esperando. Llega junto a Pablo Rada,
su mecánico en el vuelo del Plus Ultra, que todos ustedes conocen, y allí se abrazan por primera vez el teniente coronel Francesc Macià y el comandante Ramón Franco Bahamonde. Esta unión tendrá efectos posteriores que también son muy importantes, porque como ven, hay una unión militar a través de ese prestigio militar que todavía tenía Francesc Macià, a pesar de su ideología independentista. Claro, Macià llega a España, a Macià no le dejan volver hasta el mes de febrero de 1931. El resto ha vuelto, los republicanos han vuelto, pero Macià no puede volver hasta el mes de febrero. Se encuentra que no tiene partido político para poderse presentar a las elecciones. Tiene un gran prestigio en Cataluña, un gran prestigio de Quijote, del hombre que no es irreductible, que no ha cedido a convivir con la dictadura, que ha intentado siempre dar la vida por Cataluña y todo esto. Desde Francia, además le han hecho famoso porque ha salido en toda la prensa francesa, sobre todo en la prensa de izquierdas que está rivalizando contra el gobierno francés en estos años 20. Y Macià vuelve a Cataluña en olor de multitudes, pero no tiene partido. Estat Català no es un partido, es un grupo de muchachos, es una organización paramilitar. Entonces tiene que aprovechar la infraestructura de algún otro partido y va a aliarse con el Partido Republicano Catalán, que en ese momento lideraba en Cataluña este señor de la izquierda, que es Lluís Companys. Y también se va a unir a otro grupo. Ninguno de estos dos son independentistas, ni el Partido Republicano Catalán de Companys, ni tampoco el grupo del diario La Opinión o del semanario La Opinión, entre los que estaba Josep Tarradellas, que lo tienen ustedes a la derecha, con corbata verde. La corbata verde se la he puesto yo, pero no sé si era verde o roja o azul, pero ahí está Josep Tarradellas en esa época, en 1931. Josep Tarradellas, que había estado en Melilla en 1921, 1922 y 1923, como llegó a ser cabo de Sanidad Militar. Luego no renunció a su servicio militar. Francesc Macià, como digo, no tenía partido, se va a aliar con Lluís Companys y llegan a las elecciones del 12 de abril de 1931, unas elecciones que son clave porque todo el mundo las toma con tono plebiscitario, con espíritu plebiscitario, sobre si hay apoyo a la monarquía o si, por el contrario, los partidos republicanos reciben más sufragios. En Cataluña, la victoria de Esquerra Republicana de Cataluña, que es así como se llama el nuevo partido, la nueva formación, esa unión heterodoxa o heterogénea entre Estat Català, el Partido Republicano Catalán y los del diario La Opinión, consigue una aplastante victoria cuyo espíritu principal es el de Francesc Macià, que es tenido como un héroe en toda Cataluña. Llega el 14 de abril de 1931, Lluís Companys se hace con el Ayuntamiento de Cataluña, en la Plaza Sant Jaume. Ya saben que está el Ayuntamiento y la Diputación, lo que era entonces la Diputación, un edificio enfrente del otro. Lluís Companys ocupa el Ayuntamiento, dice que echa de allí automáticamente al alcalde porque él ha ganado las elecciones y quiere tomar posesión, y se va al balcón del Ayuntamiento y proclama la llegada de la República Española. 1 hora y media, 2 horas después, llega Francesc Macià, tienen una gravísima discusión, le dice que qué ha hecho, que quién le había autorizado a hacer nada así, que eso no eran sus planes, y Francesc Macià se asoma al balcón de la Diputación, después de echar al presidente de la Diputación, y reclama él la República Catalana, invitando al resto de repúblicas ibéricas a una confederación ibérica. O sea, proclama la independencia de Cataluña. Todavía no había nacido la República y ya le viene su primera crisis a través de Cataluña. Claro, el general Despullols estaba en la Capitanía General de Barcelona, muy cerquita de la Generalitat. Se puede ir andando, como todos ustedes saben, perdón, de la Generalitat, de los palacios de la Diputación y del Ayuntamiento, de la Plaza de Sant Jaume. Se puede ir andando a través de la Rambla hacia arriba y llegar a estos dos palacios, a esta plaza. Necesitaban los republicanos un general que se hiciera con la Capitanía General, y esto lo va a lograr Eduardo López de Ochoa, que ahí tenemos una foto que es muy posterior porque tiene, como ven ustedes, la Cruz Laureada de San Fernando en el pecho, pero que Eduardo López de Ochoa es el que consigue hacerse con la Capitanía General y permite que lo de la República Catalana salga adelante. No obstante,
Macià se rodea de militares, uno de los primeros que va a estar, que ha estado ya colaborando con él desde el principio, porque la sublevación de diciembre de 1930 tenía muchos militares catalanes y estos, lógicamente, van a salir a la luz y van a conseguir puestos de relevancia una vez que la República llega a España y llega a Cataluña. Uno de ellos es el comandante que ven ustedes a la derecha, que es Pérez Farràs. Pérez Farràs va a estar muy ligado a Macià, estuvo muy ligado a Macià en Estat Català, era un comandante de artillería y será el que va a fundar o el que va a recrear, perdón por lo de recrear, va a refundar, mejor dicho, los Mossos d'Esquadra, el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Mientras en Madrid, los grandes héroes de la República iban juntos al día 1 de mayo, a la fiesta del 1 de mayo o al homenaje a Pablo Iglesias. Tienen esa foto Ramón Franco Bahamonde, Gonzalo Queipo de Llano y a su lado sus amigos, Francisco Largo Caballero, el gran amigo de Queipo de Llano, que era Indalecio Prieto, sus mujeres eran amigas, iban juntos a la sierra los domingos, habían estado juntos en un hotel, en un hotelito de París, donde habían pasado el tiempo que habían estado en el exilio, los meses que habían estado en el exilio. Allí la señora del hotel de París les llamaba Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Por esta la diferencia de altura y también la diferencia lógicamente de envergadura, ¿no? Vamos a decirlo así. Detrás de entre como ven ustedes, entre Largo Caballero, la foto no es muy buena, la he intentado mejorar, pero no es muy buena. Entre Largo Caballero e Indalecio Prieto vemos a Nicolau Dover, que es de Acció Republicana, de este partido independentista también. Como ven, todas las sensibilidades se unían ahí. ¿Qué ocurre? Que en Madrid sí que se llama ministros independentistas, pero de Acció Catalana, porque Acció Catalana no quiso unirse con Macià, rechazó a Macià, pensando, en ese momento no había encuestas, no estaba el CIS, y no me hagan bromas con esto, no estaba el CIS, por tanto, no se sabía cuáles podían ser los resultados y Acció Catalana estaban prácticamente seguros de que todo el apoyo en Cataluña iba a ser para ellos. Al final fue un fiasco total, pero Nicolau Dover consiguió ser ministro sin cartera del primer gobierno de Niceto Alcalá Zamora. El 17 de abril de 1931 mandan a 3 ministros, a Nicolau Dover, que todavía no había jurado el cargo porque estaba esperando a ver qué pasaba con Cataluña. Cataluña estaba en rebeldía en este momento. Mandan a otro ministro catalán, a el ministro ¿dónde está que no le veo? Bueno, mandan a otro ministro catalán, Marcelino Domingo, ya lo veo. Marcelino Domingo, que está ahí a la derecha con Macià. Marcelino Domingo, que era catalán, pero era hijo de un guardia civil sevillano, de un oficial de la Guardia Civil que era sevillano, ¿no? Que había estado allí destinado y por eso Marcelino Domingo, pues, bueno, desarrolló su vida, su infancia y su juventud en Cataluña. Y en el centro, este señor de barba, que era Fernando de los Ríos, que era de Ronda, pero que había vivido muchos años en Barcelona. Este es el que, en una reunión muy tensa, cuando Macià no se quiere bajar del burro, porque él ha declarado la República Catalana y quiere que se mantenga la República Catalana, y él ofrece que haya una especie de confederación de repúblicas. Claro, esa no es la idea de Madrid. La idea de Madrid es, vamos a hacer primero una constitución. Lo que habíamos pactado en San Sebastián es que se iba a dar una autonomía a la región catalana, pero no que os ibais a saltar todo el pacto, ¿no? Entonces, este señor de Barbas, Fernando de los Ríos, diputado, miembro del Partido Socialista Obrero Español, humanista, el mayor responsable de que el partido no cayera en la Tercera Internacional, Fernando de los Ríos, que era un hombre muy culto, catedrático de la Universidad de Granada, comenta a Macià, porque claro, Macià se tenía que bajar del burro y no quedar totalmente desprestigiado. Entonces comenta a Macià la posibilidad de hacer un gobierno autónomo que en lugar de llamarse región autónoma se llame Generalitat. Porque la Generalidad de Cataluña era un estamento medieval que llegó hasta los decretos de nueva planta y que tenía una serie de atribuciones dentro del Reino de Aragón, pero que no disputaban al reino, sino que formaban parte de él. Esta idea de Fernando de los Ríos, de un rondeño, porque era de Ronda, es la que al final va a prevalecer y se crea la Generalitat de Cataluña dentro de la República Española. De esa manera pues se llega a un pacto entre las dos partes. ¿Qué ocurre? Ahí vemos a Macià, con ese bigote blanco, Jaime Aiguadé, que está en la primera parte, y luego hay otros 2 jóvenes, uno sujetando un cuadro, como ven, y el otro que está, un cuadro que pone a Cataluña o Cataluña, y el otro que está enfrente con gafitas redondas, de chico listo, es un médico, o mejor dicho, casi un estudiante de medicina, que era Josep Denkas. El que está enfrente de él es Miquel Badia. Estos 2
dos jovencísimos escamots que ni siquiera con 20 años habían estado con Macià en Francia, van a ser determinantes para el golpe de Estado de 1934. Lógicamente, López de Ochoa, como capitán general de Cataluña, forma parte de todo el entramado y de todos los actos políticos y de todo el protocolo de la Generalitat, de esta nueva Generalitat. Para sellar ese pacto que habían establecido los tres ministros, el 20 y pico de abril, apenas unos días después, el presidente de la República, mejor dicho, el presidente del Consejo de Ministros, o del gobierno provisional, porque en estos momentos todavía no hay presidente de la República, no existe la Constitución, que era Niceto Alcalá Zamora, el antiguo ministro de la Guerra de Alfonso XIII, visita Barcelona y, como lo ven aquí pasando revista a las tropas, con el nuevo presidente de la Generalitat, con el capitán general de Cataluña, con el general Eduardo López de Ochoa y con Lluís Companys, que en estos momentos es presidente de la Diputación de Barcelona. Ahí vemos otra fotografía, todavía la situación tenía cierta tensión. Para sellar todo esto, la selección española juega un partido en el estadio de Montjuïc, al que asisten, ahí vemos a todos los militares rodeando a Macià. Había muy buena relación en estos momentos todavía. La mayoría de los militares de la guarnición que habían permanecido allí y que habían apoyado la traída de la República, pues eran catalanes. Y bueno, parece que hay cierta armonía. Están viendo un partido de la selección española con la bandera española de la República, con la banda morada que representa a Castilla y la cuatribarrada que representa lógicamente a Cataluña. Bien, llegamos a las elecciones de 1931, porque esas son las que van a llevar a las Cortes, las primeras Cortes constituyentes, valga la redundancia, que constituirán la Constitución o redactarán y aprobarán la Constitución. En el centro de esta fotografía está el comandante Ramón Franco, que era en este momento director general de Aeronáutica, había conseguido un buen premio, un muy buen premio por su desafío, porque fíjense que sustituye al general Quindelán, y él era un simple comandante que se había sublevado contra el gobierno en 1930, ¿no? Bueno, pues aquí le vemos una foto. El que tiene a su izquierda con gafas y corbata roja es Blas Infante. Ellos van a crear un partido, que el Partido Republicano Revolucionario Federalista, estoy hablando de memoria, más o menos, era un partido federalista, andalucista, y bueno, pues Ramón Franco, que es mucho más revolucionario de lo que se ha conseguido hasta ahora. Él considera la República burguesa e insuficiente a las aspiraciones que tenía antes de que llegara la República, pues participa de este partido y también va a presentarse, tanto por Sevilla con Blas Infante, como por Barcelona con el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que será como salga diputado. Aquí le vemos, en su primera visita a Barcelona, como director general de Aeronáutica, con Francesc Macià. A su izquierda tiene a Federico Escofet, capitán de infantería. En estos momentos ya está asumiendo responsabilidades con la policía, con la creación de los Mossos de Escuadra. Tenemos ahí a Pérez Farrás, de paisano, justo en el centro de la fotografía. Todos los demás también son militares catalanes, y de paisano, junto a Francesc Macià, bajito, con corbata verde, está Ramón Franco Bahamonde, que sería diputado en estas Cortes Constituyentes de Esquerra Republicana de Cataluña, una especie de gemelo de lo que hoy sería pues el señor Rufián, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos las Cortes españolas de 1931, con Manuel Azaña poniéndose una mano en el pecho y todos atendiendo, porque en ese momento no había teléfonos móviles. Luego no les quedaba más remedio que atender durante todas las largas horas de las sesiones. Aquí se va a discutir la Constitución, que se aprobará el 9 de diciembre de 1931, y el Estatuto de Cataluña, porque el Estatuto va a ser presentado. Macià era un político ya de colmillo retorcido, muy mayor, tenía más de 70 años en estos momentos, y él sabía que tenía que jugar siempre por delante. Entonces va a presentar un estatuto que va a desafiar a la Constitución, que todavía no se ha votado, pero que, como es un estatuto de máximos, va a conseguir mucho más de lo que podía esperar si la Constitución hubiera sido ya aprobada, ¿no? Se aprueba el estatuto y, para sellarlo, pues Manuel Azaña, que era presidente del Consejo de Ministros, visita Barcelona. López de Ochoa, desaparecen las capitanías generales, se crean las divisiones orgánicas y López de Ochoa es relevado
por ese señor que se ve todo ahí medio borroso con gafas azules, que es Domingo Batet, el general Domingo Batet, que había formado parte, creo, y aquí no estoy 100% seguro, de los oficiales que formaron parte de la investigación que llevaron a cabo para el expediente Picasso. Bueno, pues ahí está el general Batet con Macià y con Manuel Azaña en su llegada triunfal a Barcelona, porque Azaña cuando llega a Barcelona pues es recibido por toda, bueno, pues él mismo dice en sus diarios que está muy sorprendido y abrumado por la cantidad de gente que está allí rodeando las calles, ¿no? Como un héroe, porque es cierto que un discurso de Azaña en las Cortes facilitó que se aprobara el Estatuto de Cataluña, con muchos recortes al estatuto inicial, al Estatuto de Núria, pero un estatuto al fin y al cabo. Ese estatuto lleva a las primeras Cortes catalanas, al Parlament de Cataluña, que aprovecha el edificio donde estaba el gobernador militar de la Ciudadela de Barcelona en la época del siglo XVIII, con Jorge Próspero de Borbón, que fue el que diseñó la Ciudadela, y en ese edificio de la Ciudadela es donde se va a albergar el Parlamento de Cataluña, que es el mismo edificio y el mismo lugar donde es hoy están los diputados catalanes. Claro, este apoyo de Azaña también traía consigo, y el que se cediera a los recortes del estatuto, el que Esquerra Republicana de Cataluña participara del gobierno español. Así, mientras Macià era el presidente de la Generalitat, el hombre fuerte del Partido Republicano Catalán, de la Esquerra Republicana de Cataluña, su número 2, Lluís Companys, es nombrado ministro de Marina. Aquí lo tenemos en una foto en Mallorca con el general, comandante general de Canarias, de Baleares, en 1932, que era el general Francisco Franco. La fotografía no deja de ser curiosa, ¿no? Francisco Franco con Lluís Companys pasando revista en 1932. Lluís Companys como ministro. Ramón Franco, que ya lo hemos visto, es elegido en Esquerra Republicana de Cataluña. Vemos a Francesc Macià en el centro de la foto, detrás Pérez Farràs. Como ven, Pérez Farràs, un comandante de artillería, está en todas las fotografías. Es una especie de jefe del Estado Mayor de las tropas catalanas. A la derecha de Pérez Farràs, con esa corbata roja y blanca, está Josep Tarradellas, y a su derecha vemos ese de gafas que es Josep Denkas, ¿no? Vemos como los jóvenes se aglutinan también ahí, estos jóvenes catalanistas, estos jóvenes de Estat Català, y que Macià hace que Estat Català sea predominante en Cataluña, desplazando a gran parte del Partido Republicano Catalán. Bueno, ahí lo vemos en una de las últimas fotos, donde aparece ya, ven ustedes a Domingo Batet saludando, lleva este abrigo con 4 alamares de color negro, y a su derecha, a nuestra izquierda, ese señor con sombrero, que está con el pie atrás, es el capitán Arturo Menéndez, capitán de artillería, muy importante aquí, que había sido o fue director general de seguridad, era el director general de seguridad cuando los sucesos de Casas Viejas. Una vez que puesto en libertad, porque este fue procesado por lo de Casas Viejas, capitán Arturo Menéndez, de artillería, va a asumir responsabilidades en la Generalitat de Cataluña, porque la Generalitat va asumiendo competencias hasta el punto de absorber las competencias de orden público. Ahí vemos uno de los últimos actos de Macià. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale. ¿Sigo, no? Continúa, Joaquín. Vale, perdón. Es que he oído un ruido, pensé que había una pregunta. Este es uno de los últimos actos de Francesc Macià, donde 8.000 escamots van a desfilar uniformados, dirigiéndose hacia la Plaza de España en Barcelona. Vienen el acto grande y multitudinario es en el Estadio de Montjuïc. En estos momentos, Josep Denkas es consejero de Sanidad, luego no es todavía consejero de Orden Público, porque las competencias de orden público las va a asumir la Generalitat posteriormente. Ahí vemos a Macià con Denkas en el centro de la fotografía, o mejor dicho, en la parte inferior de la fotografía, de pie sobre un vehículo, justo después de este multitudinario desfile de los escamots, con esta fisionomía un tanto similar al fascismo italiano, ¿no? Un tanto copiado del fascismo italiano, porque Josep Denkas, tengan en cuenta que Estat Català
aunque ellos están dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña, no se puede considerar un partido de izquierdas, ¿no? Porque ahí había muchas sensibilidades. Su primordial motivación y doctrina era la independencia de Cataluña y emplear las armas si era necesario para conseguirla. Macià muere la Navidad de 1933, justo cuando Esquerra Republicana de Cataluña se había llevado un buen revolcón en las elecciones del mes de octubre, septiembre u octubre de ese año. Macià todavía era presidente de la República, presidente de la Generalitat, por supuesto, y en un ataque de apendicitis, pues por una peritonitis, fallece el día de Navidad de 1933. Tenía 73 años y le va a ser reemplazado por Lluís Companys. A partir de ese momento, la Generalitat asume las competencias de orden público y se nombra a Josep Dencas, a la derecha, con gafas, como consejero de orden público, con todas las fuerzas bajo sus órdenes. Ojo con esto, ya lo vamos a explicar. Y a la izquierda se nombra a Miquel Badia como delegado de orden público, una especie de jefe de la policía. Ahí vemos a Miquel Badia cómo utilizaban muchas veces la bandera que iba en el vehículo, pues a veces incluso era la de la estelada. Iba protegido por escamots que habían cogido las armas del antiguo Somatem. Somatem aún perduraba en las zonas rurales. Somatem, durante la dictadura de Primo de Rivera, se extiende al resto de España como una fuerza parapolicial que echaba una mano cada vez que había una huelga revolucionaria, pero la República lo elimina y lo deja por tradición en Cataluña, pero únicamente en las zonas rurales. Luego todo el armamento del Somatem se le entrega a los escamots. Las elecciones que ya hemos comentado las gana la Confederación Española de Derechas Asociadas, liderada por José María Gil Robles, pero el partido republicano más votado es el de Alejandro Lerroux. Niceto Alcalá Zamora, ya presidente de la República, que era el que tenía la atribución de asignar la orden de formar gobierno al nuevo aspirante, por decirlo de algún modo, encarga formar gobierno a Alejandro Lerroux y no a José María Gil Robles, porque considera a la CEDA un partido no republicano. Por tanto, Lerroux se apoya en principio de otros partidos republicanos y durante un año irán cambiando de presidentes. Está Lerroux, Martínez Barrio, que luego se va a extinguir con una parte del Partido Republicano Radical, y estará Samper hasta 1934, hasta el mes de octubre de ese año, en el que hay un cambio porque deja de recibir apoyo de Alejandro Lerroux y admite que se introduzcan 3 ministros del partido que había ganado las elecciones en el gobierno, y esto lleva a un golpe de Estado. El golpe de Estado del 5 de octubre de 1934. Bueno, ahí vemos a Lluís Companys pasando revista. Lluís Companys cuenta en 1934, en el mes de octubre, con las competencias de orden público delegadas a la Generalitat, con los batallones de guardias de asalto de Cataluña, a cuyo mando está el teniente coronel Ricard, completamente fiel a la Generalitat y a Esquerra Republicana de Cataluña. Cuenta con más de 3.000 Mossos d'Esquadra, que son mucho más irrelevantes de lo que se les ha querido, la historiografía ha querido representar. En realidad eran hombres con poco armamento y que estaban sobre todo orientados a ser una especie de guardia de la Generalitat, a la vigilancia del Palacio de la Generalitat, del Parlamento catalán, etcétera, etcétera. No es una fuerza tan potente como es, por supuesto, la Guardia de Asalto, la Guardia Civil, que en esos momentos también se debe, en cuanto a competencias de orden público, al gobierno de la Generalitat. Luego cuenta con mucha fuerza, además de la policía urbana de Barcelona. Todo esto de la policía, el resto de policías, están bajo la dirección de Miquel Badia, de este hombre, un hombre que había pertenecido a Bandera Negra. Bandera Negra, para el que no lo sepa, fue una escisión del Estat català, una escisión que quería organizar atentados en España. Macià se negaba a aquello y estos querían ser mucho más, porque Macià le acusaban de haber sido durante unos cuantos años bastante prudente, no cometer acciones dentro de la península, y al final pues se deciden
a crear este grupo, Bandera Negra. Son 4 o 5 de estos chicos muy, muy jóvenes e intentan atentar contra Alfonso XIII, un desastre porque tenían un infiltrado de la policía, son todos detenidos, condenados a un montón de años de prisión porque la bomba que ponen ni siquiera funciona, querían ponerlo en una vía del tren, y Miquel Badia es uno de estos, un terrorista detenido que luego es liberado en la amnistía de 1931 y por último, bueno, pues como ven, acaba siendo consejero, o mejor dicho, delegado de orden público. Claro, la Guardia de Asalto no era una unidad policial al uso. Ahí vemos con el mortero de 60, ¿no? Con el mortero Valero, que eran todos oficiales del ejército, además muy elegidos ideológicamente hablando. Todos los oficiales, tenientes, comandantes, tenientes coroneles, muchos de ellos junteros. Ya saben que las juntas de defensa, sobre todo, nacen en Cataluña con el teniente coronel jefe del regimiento, el coronel jefe del regimiento Vergara, que es el que lideraba las juntas de defensa. Luego Barcelona, la guarnición de Barcelona, tiene mucho que ver con los junteros, ¿no? Bueno, pues ahí vemos a varios oficiales, como están mostrando, este mortero, también compañías, en los batallones había compañías de ametralladoras, pues no estamos hablando de una unidad meramente policial para disolver 4 huelgas, sino algo mucho más potente. Los Mossos de Escuadra, como digo, era una unidad mucho más ornamental, algo parecido a la Guardia Real. En esta fotografía están pasando revista el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, con uno de los 2 jefes de los Mossos de Escuadra, el segundo al mando, que era el capitán Federico Escofet. Federico Escofet es muy importante porque va a ser el protagonista principal para desbaratar el golpe de Estado del 19 de julio de 1936 en Barcelona, ya que sus redes de inteligencia, por decirlo de algún modo, o de información, pues van a saber perfectamente qué unidades, qué cuarteles estaban comprometidos con la sublevación, cuáles no, y va a conseguir preparar y va a ser el responsable de que se repartan armas a las organizaciones obreras para que sofoquen el intento de golpe de Estado. Aquí tenemos otros militares. En este caso, el capitán Arturo Menéndez, que asume responsabilidades también policiales, ha salido ya de la cárcel y ahora es uno de los jefes de la policía. También el comandante, el teniente coronel Pérez Salas, teniente coronel de infantería, que es el jefe de la policía de Barcelona, una especie de comisario jefe de la policía. Como ven, todos los que dirigen el orden público al final no vienen de la policía, vienen del ejército y son todos militares. Militares ligados a la Generalitat, militares ligados a la Consejería de Orden Público de Josep Dencas, militares ligados, además muchos de ellos, como ven, pues militares, un capitán, un comandante, un teniente coronel, que lógicamente tenían un sueldo muy superior en estas responsabilidades que el que hubieran tenido siendo simplemente oficiales del ejército. Otra fotografía, aquí vemos al teniente coronel Ricard, vemos también a Menéndez, vemos a Pérez Salas y vemos a todo el entramado de orden público. La mayoría de los que están en la fotografía son militares, porque seguían siendo militares, militares asignados o militares agregados o militares destinados, pero seguían siendo militares. 1934, octubre, por fin Alcalá Zamora cede a que haya una posibilidad para que se incluya 3 ministros de la CEDA, y este es el último gobierno de Manuel Azaña, el que ven ustedes ahí, y detrás lo he puesto porque el jefe de la Guardia del presidente de la República, o el jefe de la Casa Militar del presidente de la República, era Gonzalo Queipo de Llano, que ya saben que era cuñado de Niceto Alcalá Zamora. Bueno, y si no lo saben, pues se lo recordamos, ¿no? Niceto Alcalá Zamora cede, como digo, y el Partido Socialista se va a sublevar. Se va a sublevar sobre todo a través de la Unión General de Trabajadores, con Francisco Largo Caballero a la cabeza. También participa Indalecio Prieto, que está en el centro de la fotografía, justo detrás de Niceto Alcalá Zamora, pero solo va a triunfar parcialmente en Asturias y en Cataluña, que tiene una fisonomía totalmente distinta y el Partido Socialista apenas tiene representación, pues va a sublevar la Generalitat porque los de Estat Català lo que quieren es que se declare la independencia. Hay un tira y afloja con Companys. Companys no quiere salir al balcón del Palau, no quiere declarar la independencia y al final sale y suelta una especie de solución de compromiso declarando el Estat Català dentro de la República Federal Española, ¿no?
Es una especie de ni quiero ni puedo. Y esto, por supuesto, en la Consejería de Gobernación, que estaba bueno, pues más próxima a lo que era la Capitanía General, se llevan un gran chasco. En la Consejería de Organización, ese 6 de octubre, está el capitán Menéndez, está el teniente coronel Pérez Salas, está Miquel Badía y está también Josep Tencas. Están los cuatro reunidos y desde ahí están dirigiendo las operaciones. En el Palau de la Generalitat está Pérez Farrás, está Federico Jofre, está el teniente López Gatell. Aquellos que sean de México conocerán a su nieto, porque López Gatell nieto ha sido el que ha dirigido toda la campaña del COVID, como aquí pues lo hizo también el representante del Ministerio de Sanidad. A todos les suena López Gatell, pues este teniente era el abuelo del López Gatell mexicano al que estoy haciendo referencia. Bien, pues todos estos diseñan un plan de operaciones en el que piensan, porque Josep Encas le promete a Companys que tiene todos los apoyos militares. Todo el ejército está con nosotros, la Guardia de Asalto, por supuesto los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil y Domingo Batet, que es catalán, va a estar con nosotros también, así que el desafío va a salir para adelante porque tenemos apoyo militar. Los cuatro que conforman este pacto de partidos políticos están en esta fotografía: Gil Robles, de la CEDA; Martínez de Velasco, del Partido Agrario; Melquiades Álvarez, del Partido Liberal Progresista. Era un hombre republicano de toda la vida, de hecho, el líder del Partido Reformista. En su partido había estado Manuel Azaña, en su partido había estado Just Companys en los inicios, y Alejandro Lerroux. Los dos del centro de la fotografía, Martínez de Velasco y Melquiades Álvarez, serán asesinados en agosto de 1936 en la cárcel Modelo. Lerroux y Gil Robles, bueno, pues ya saben ustedes que Lerroux quedaría como presidente y Gil Robles ni siquiera va a ser ministro en esta ocasión, lo será luego en 1935, sería ministro de la guerra. Se despliegan los escamots por orden de Miquel Badía, van a ocupar toda la ciudad, los puntos neurálgicos, los cruces de caminos. Le dicen a Domingo Batet: vamos a desplegar los escamots por seguridad, por si los movimientos de las organizaciones obreras tratan de solidarizarse como han hecho en el resto de España y salir a la calle. Entonces vamos a proporcionar seguridad y queremos que nadie salga de los cuarteles porque no se ha declarado todavía el estado de guerra. Lo podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas policiales y con los escamots. Entonces, Batet dice que de acuerdo, pero que no se acerquen a los cuarteles y que la seguridad de los cuarteles la sigue dando el ejército, porque le proponen también dar seguridad al exterior de los cuarteles, concretamente el cuartel de las Atarazanas, el cuartel más grande que había en Barcelona, que estaba en ese momento en el proceso de desmantelamiento, pero que estaba a la entrada de las Ramblas y muy cerca, prácticamente enfrente del gobierno militar, de la Capitanía General, mejor dicho. Luego era un cuartel estratégico, digamos, ¿no? Entonces, él dice que no quiere gente allí, que quiere que toda la parte militar, la seguridad la tengan los propios militares, que no van a salir a no ser que les den orden desde Madrid porque se declare el estado de guerra. Los Mossos de Escuadra también se despliegan por toda la ciudad y el ejército permanece en los cuarteles. Esta fotografía no tiene nada que ver con Barcelona, pero bueno, es una fotografía de un desfile en San Sebastián, pero ahí la pongo porque estos oficiales, está un poco borrosa, sí que son del cuartel de la Santa Lazana. Son los oficiales que van a participar en la represión de la sublevación de la Generalitat. Los escamots se despliegan, fusil en mano, llevan munición boom boom, no sé si a muchos de ustedes les sonará, han preparado la munición específicamente, es munición fraccionada para que haga mucho más daño, más atracada de pólvora, una munición que luego con el tiempo llegará a estar prohibida. En fin, se van desplegando por el resto de la ciudad, con lo cual los barceloneses ven a un montón de gente armada, ocupando terrazas, edificios, etcétera, etcétera, porque Companys va a hacer la declaración y ya está todo bajo control de la delegación o de la gobernación de orden público, la Consejería de Gobernación, ¿no? Que sería el equivalente al Ministerio del Interior, pero de una Cataluña. El ayuntamiento, después de la declaración de Just Companys, hace un pleno. Pi Sunyer, que es el alcalde, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, dicta que el Ayuntamiento de Barcelona apoya a la Generalitat. Lógicamente, los concejales de la Lliga y los concejales del Partido Republicano Radical
y todos los que no tienen que ver con todo esto se marchan, no quieren saber absolutamente nada de este desafío, pero estos concejales que aparecen en la fotografía se adhieren a este golpe de Estado, porque al fin y al cabo es un golpe de Estado militar, como están ustedes viendo, es un golpe de Estado militar digo por la propia presidencia de la Generalitat. Bueno, ahí vemos la estatua de Colón, porque en esta calle, evidentemente, pues es donde se ubican, más o menos en esa zona, el cuartel de las Atarazanas, ahí vemos Montjuïc al fondo, el cuartel de las Atarazanas, el gobierno militar, perdón, la Capitanía General, etcétera, etcétera. Es una foto de 1920 y pico. También habían preparado 2 camiones blindados que tenían bajo custodia los guardias de asalto. El objetivo de los camiones blindados era, en caso de que vinieran maldadas, evacuar a la Generalitat y evacuar a la Consejería de Gobernación. Los camiones los tiene de la mano la Consejería de Gobernación, pero cuando empiezan las hostilidades, porque Batet, poco a poco, una vez que llega la declaración, Companys le manda una carta en la que le insta a obedecer las órdenes de la Generalitat. Batet en ese momento no responde y lo que hace es lanza una línea, de forma por supuesto completamente oculta, para poderse poner en contacto con Madrid, perdón, con Alejandro Lerroux. El ministro de la Guerra en estos momentos es Diego Hidalgo, que es un hombre del Partido Republicano Radical. Diego Hidalgo es consultado por Batet, y ya está también Alejandro Lerroux al teléfono, que le dicen que eso es un golpe de Estado y que él tiene que obedecer las órdenes del gobierno de la República. Batet se percata de cuál es la situación y a partir de ese momento pues empieza a trazar un plan, ¿no? Él está incomunicado porque las comunicaciones están cortadas y los escamots y la guardia de asalto está en la calle. Lo primero que le llega es un capitán de la guardia de asalto, un teniente de la guardia de asalto con otros 3 o 4 guardias, contándoles que el teniente coronel Ricart está a favor del golpe y que ellos quieren ponerse a las órdenes del general Batet porque se están dando cuenta de que están participando en una sublevación contra el gobierno de la nación, contra el gobierno del Estado. Batet poco a poco va trazando un plan, va ordenando, va emitiendo órdenes al cuartel de las Atarazanas que se preparen algunas piezas de artillería, pero que se preparen sin munición. Perdón, con munición sin espoleta, simplemente para asustar. Entonces le ordenan, hay un primer tiroteo donde muere un capitán de los guardias de asalto cuando intenta acercarse porque van a intentar ocupar el Palacio de Capitanía. Ahí en ese tiroteo muere un capitán de la guardia de asalto, por supuesto repliegan, los militares van a salir desfilando a declarar el estado de guerra, de orden del jefe de la división orgánica, que era el general Batet. Sale una unidad con la banda, los escamots poco a poco se van replegando, empieza a haber un gran desorden, simplemente algunos consiguen o se mantienen en su puesto haciendo fuego con una ametralladora, algún exaltado, pero el resto, la mayoría, poco a poco se van dispersando cuando ven que el ejército no está de su lado. También los guardias de asalto cada vez van perdiendo más efectivos porque, dándose cuenta de lo que ha sucedido, van abandonando la disciplina del teniente coronel Ricart y consiguen llevar a duras penas durante la noche unas piezas de artillería para colocarlas en la Plaza San Jaume. En todo este proceso, Diego Hidalgo, porque Gil Robles, que aunque no estaba en el gobierno, aconseja al ministro Hidalgo no fiarse del entonces jefe del Estado Mayor Central, que era el general Masquelet, un hombre muy afín y muy cercano a Manuel Azaña. A este lo mandan fuera y nombran una especie de jefe de operaciones al general Franco. Al general Franco, que ya había ascendido a general de división. Franco se posiciona en Madrid y lo primero que asesora a Hidalgo es a mandar tropas de África, tanto a Asturias, porque todo esto es simultáneo con lo que está pasando en Asturias, como a Barcelona. A Barcelona se manda la tercera bandera de la Legión, a Asturias se manda una unidad conjunta de regulares y legionarios mandada por el teniente coronel Jau. Bien, poco a poco los guardias de asalto se van colocando del lado del gobierno, del lado del general Batet. Las piezas de artillería que llegan a la plaza San Jaume hacen varios disparos sin espoleta, con lo cual producen daños más de ruido y consiguen perforar, por supuesto, porque la inercia del proyectil
consigue perforar la pared de la Generalitat. Allí, al tercer o cuarto disparo, ya cuentan que el presidente empieza desesperado a llamar por teléfono a Dencas de que dónde está el vehículo blindado, que le mande inmediatamente el vehículo blindado para que salgan de allí. Dencas empieza a seguir dando órdenes y ve que le han cortado la comunicación, se empieza a ver aislado, tiene una emisora de radio, por radio intenta llamar primero a los somatens, ahí llega el comandante Pons, un comandante bastante mayor que mandaba a los somatens, o estaba en cargo de los somatens rurales, e intenta acercarse con ellos a Barcelona porque le dicen que el gobierno de la Generalitat está secuestrado, ¿no? Este hombre sí que se comió un marrón, valga el dicho, porque no sabía realmente qué es lo que estaba pasando, y él vino desde una área rural y acabó detenido y acabó en un castillo en Cádiz, pero realmente, desde mi punto de vista, no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Sin embargo, pues Dencas empieza a hacer llamamientos a la población que salga a la calle, la población no hace caso, los escamots apenas resisten 4 o 5 grupúsculos, el resto abandona las armas y se marcha, temerosos, lógicamente, o incapaces de enfrentarse al ejército. Los guardias de asalto, la mitad ya han desertado, y Dencas ya hace un llamamiento por la radio pidiendo la ayuda de los anarquistas. Claro, lógicamente, el anarquismo no quería saber nada del nacionalismo, siempre han sido máximos rivales, ¿no? No tiene nada que ver alguien que es internacionalista, que no cree en el Estado, etcétera, con los que, bueno, pues quieren hacer una patria más pequeña, ¿no? Dencas llega a decir por radio "viva España", para intentar aglutinar todos los apoyos posibles y que vinieran a rescatarlos porque habían secuestrado el gobierno de la Generalitat, porque estaban atacando la legalidad vigente de Cataluña, etcétera, etcétera. Llega a decir "viva España", "viva la República Española". Al final, cuando ya las tropas, después de varios disparos, la Generalitat se rinde el ayuntamiento. Todo esto dura 10 horas, nada más. Batet ha pedido a Hidalgo que le dejen hacer a él por la noche, porque con poca demostración de fuerza va a conseguir rendir al gobierno, y que no necesita, no es el caso de Asturias, donde lógicamente los mineros presentaban mucha mayor resistencia, que él no necesita una gran ofensiva o que llegue allí la legión y que, bueno, pues haga una ostentación de fuerza que pueda llegar, sobre todo por la noche, y que pueda superar con creces el número de bajas, el número de muertos que tuvieron lugar aquel día, ¿no? Consigue rendirlos con apenas 10 disparos en total dentro de la Plaza Sant Jaume. Todos se dirigen al edificio de la Capitanía. Lluís Companys dice por radio que todo el mundo está descargado de su responsabilidad y que pueden abandonar las armas porque la Generalitat ya no resiste. Y Dencas, junto a el teniente coronel Pérez Salas, junto al capitán Arturo Menéndez, junto a otros tantos oficiales que estaban con él en gobernación, junto a Miquel Badía también, huye por las alcantarillas y así consigue no ser detenido. El resto será detenido y acabará en prisión. Ahí tenemos a Pérez Farrás y tenemos a Miquel Badía. Pérez Farrás acaba en prisión y condenado a muerte, que nunca se llevaría a cabo, de hecho acabaría mandando unidades en la guerra civil, unidades del bando republicano, del ejército de Cataluña, porque esa es otra historia para contar también. Y ahí vemos a Miquel Badía, que es uno de los que huye por las alcantarillas y consigue salvar el pellejo, ¿no? Al final acaban en Francia. Bueno, pues esta es la historia, y vemos a el gobierno de la Generalitat en prisión, como saben ustedes, en la amnistía de febrero de 1931, conseguirían ser liberados, y en marzo pues volvieron a recuperar el gobierno catalán hasta el inicio de la guerra civil y, bueno, y hasta el final, hasta 1939. Más o menos, sé que la última parte ha sido más rápida, pero hacía falta una introducción, yo creo, para ponernos en situación, porque este es un tema complejo, es un tema que está muy politizado, donde hay mucha idea de mitificar por una parte, de ridiculizar por la otra, ¿no? Entonces hay que contarlo tal y como es. No sé por qué la parte que trata de encumbrar todo esto evita hablar de la parte militar, y al contrario, ¿no? O sea que yo creo que la parte militar era importante que lo supiéramos, o al menos a mí me parece importante conocer que la sublevación lógicamente se apoyaba en un brazo militar muy importante, y que fue la decisión del general Batet y de los militares que estaban en la guarnición de Barcelona, de lo que era el ejército en sí, no de los militares que estaban a cargo de la policía, la que pudo mitigar y resolver la situación con muy poco derramamiento de sangre, apenas
no llegó a 40 muertos, creo recordar, en comparación con lo que hay en Asturias, que es muchísimo más. Bueno, pues hasta aquí la exposición. Pues Y ahora, sí. Joaquín Rivera, muchísimas gracias por esta explicación. Eh, por una cuestión personal, no vamos a poder alargarla mucho más la conferencia como a mí me hubiese gustado. Sí que por lo menos sí que en deferencia a tu labor y bueno, algunas cuestiones que han surgido, sí que te voy a hacer una pregunta que va un poco relacionada pues con el tema nuestro de anual. Y es, bueno, sabemos que no todos los denominados oficiales africanistas participaron, como algunos piensan, en el bando nacional durante la guerra civil, pero ¿se sabe si hubo algún oficial africanista apoyando este golpe del 34 o se mantuvo absolutamente la disciplina? Bueno, es que el término africanista daría para otro programa, ¿eh? Porque ¿qué es africanista? Africanista era Vicente Rojo porque había estado en regulares. Era africanista eh, Federico Escofet, que también estuvo en África. Era africanista Pérez Farrás. Todos los que han, porque la gran parte del ejército del año 34 había pasado por África. Si hablamos de africanistas a los que escribían en la revista de tropas coloniales, si hablamos de africanistas a aquel grupo no de anual, sino del desembarco de Alucemas, pues lógicamente estos no lo eran. Si metemos en el grupo africanistas bueno, fíjate, los 4 generales que dan el golpe de Estado del 30 contra Miguel Primo de Rivera, Cabanellas es el que crea las mejalas, ¿no? O sea, más africanista que Cabanellas, poco sabría. Queipo de Llano, africanista. Núñez de Prado hace toda su carrera en África, casi paralela a la de Francisco Franco. Perdón. López de Abrille, también. O sea, son todos, porque para ser general joven en ese momento en la República, o en el momento de los años 30, lógicamente tenías que tener una trayectoria como africanista. Es cierto que todos estos comandantes, tenientes coroneles, con cierta edad, pesadas, todos estos, seguramente si vamos a sus biografías no encontraremos muchos periodos en África, mucho menos el capitán Arturo Menéndez, ¿no? Estos se aprovechan de la circunstancia, se aprovechan de que son catalanes y de la posibilidad de, lógicamente, tener puestos de responsabilidad, bueno, pues cedidos un poco por la política, ¿no? Pues Joaquín, quiero insistir en, bueno, pedirte disculpas por ya te digo, una Nada, cuestión tranquilo. personal va a hacer que tengamos que dejarlo aquí. Sí que, bueno, nos debemos otra, si te parece bien. Sí, hombre, cuando queráis. Yo estoy siempre abierto a echar aquí un rato, porque al fin y al cabo esto, como habéis visto, pongo unas fotos y luego hablo de memoria, así que no tengo, o sea, no me requiere una preparación. Si me sacáis un tema que tengo mucho más, estoy mucho más pegado, es otra cosa, ¿no? Pero estos temas, lógicamente, los tengo más frescos y me cuesta menos presentarlos, ¿no? Porque siempre tengo que ver las fotografías, pues al final sales más o menos del paso. Quería haber sido más breve, lo siento, ha sido 1 hora y media casi, Nada, pero bueno, al ya final, te he dicho yo que el tiempo no era el problema, ya te digo, ha sido una circunstancia que no me esperaba y nada, pues muy bien. agradecerte tu presencia esta noche aquí en el tercer ciclo de conferencias de nuestro canal y nada, pues espero que pronto nos veamos. Muy bien, muchas gracias. Y nada, un abrazo para todos. No sé quién está por ahí, pero a todo el que esté, pues un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto y que se pasen también por nuestro canal, por el otro canal y que bueno, pues hay vídeos de anual y de todo lo que ellos quieran. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí la conferencia de esta semana. Volveremos pronto. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y no quería despedirme sin antes, bueno, pues dejaros aquí el enlace a la página de Joaquín Rivera Chamorro y a su canal de YouTube, tanto su página joaquinriverachamorro.com como su canal de YouTube, @joaquinriverachamorro / vídeos, para que podáis deleitaros con sus presentaciones, con sus vídeos y con todo el buen material que allí despliega. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima cita del tercer ciclo de conferencias.